Hola, me disculpa mucho la clase de la semana pasada. He tenido una semana súper como cargada de trabajo, pero ahora sí nos vamos a poner las pilas. Ahora vamos con la parte más chiva. Yo sé que algunos no tienen el V-Ray. Creo que se lo pueden pedir a Arturo y él con mucho gusto se los puede conseguir para los que quieren instalarle el V-Ray. Ya entrando a lo que estábamos viendo, estaba hablando con una compañera de ustedes y vi que estaba teniendo problemas con una textura que a la hora de renderizar no le aparecía. Para los que estuvieron conmigo el ciclo pasado, hay que recordar que cuando ustedes hacen un dibujo en el SketchUp, tienen que procurar que todas las caras estén en blanco. Si ustedes de repente les aparecen por alguna razón, les aparece la cara en este como morado o azul, gris, no sé, algunos dicen que estoy daltónica, pero ese color como azuloso, moradoso, si ustedes pintan o ponen la textura en esa cara, no va a renderizar. Tienen que renderizar siempre en el rostro blanco. Lo voy a dejar así para que hagamos una prueba. Y por ejemplo le vamos a dar un color o una piedra. Entonces hay lo que hablamos la clase pasada, que pueden importar el material o pueden utilizar lo que ya trae el SketchUp por default. Vea. Yo no recomiendo usar los mismos que traen del Revit, porque ya se fijaron, varios me lo comentaron de que no les importaba los materiales. A mí no me importó ningún material, me importó solamente colores. Y si ustedes importan texturas al Revit, mucho menos que se las va a importar al CAD. Creo que hay un seteo que puedo averiguar para que del Revit se traigan los materiales. Pero bien, ahora vamos a pasar al V-Ray. Que el V-Ray son todas estas extensiones que están acá abajo. No voy a tocarlas todas para explicarles, pero sí, por ejemplo, nos vamos a quedar en quizá de acá para adelante. Ese es más que nada como el navegador, digamos, del V-Ray. Ahorita lo estoy abriendo. Y ahí podemos manipular el seteo de materiales. Creo que incluso en alguna clase deben de estar viendo esto. Espero no estar como duplicando información. Cuando abren el editor, les aparece como toda la lista de materiales que ustedes tienen adentro del archivo. Si yo, por ejemplo, ocupo el gotero y selecciono la madera, aquí me va a seleccionar la madera. Voy a seleccionar esta pestaña para desplegar como toda la información de ese material. Entonces, como para irlo trabajando en tiempo real, ¿verdad? Y generalmente el V-Ray, digamos que ya tiene como las cosas como predeterminadas. Sin embargo, ustedes pueden ir como digamos curioseando o traveseando todos estos ajustes. Cuánto va a ser la cantidad de lo que va a reflejar el material, la refracción del material, la opacidad del material, o sea que tan transparente va a ser. El bump map, yo recomiendo bastante que tengan como diferentes texturas con sus materiales, porque el bump map es lo que le va a dar la profundidad, digamos, que se vean las vetas, que se vea como que se note la textura visualmente y no se vea algo plano, así como lo vemos acá. O sea que a pesar de que tiene como las diferentes tablas, pero no se le ve profundidad a las líneas. Entonces el bump map sí me permite tener profundidad de líneas. Por ejemplo, aquí tenemos las maderas y el bump se tiene que ver algo así o así, y agarra como estos tonos. Entonces a la hora de poner este material con su bump map me da una profundidad.
Entonces podemos buscar una textura. Por ejemplo, creo que habíamos bajado una en la clase pasada, sí. Aquí tengo unas texturas. Entonces me voy a quedar con estas y podemos ver un poco cómo ajustarlas. Quiero ver, creo que no tengo Photoshop. Voy a instalarle el Photoshop porque no puedo enseñarles sin tener Photoshop. Pero pueden convertir perfectamente las imágenes en bump up. Creo que eso se lo voy a enseñar en la siguiente clase porque no tengo un bump up. Pero eso ayuda bastante para darle la textura. Hay ciertos programas que ya cuando ustedes importan una nueva textura, inmediatamente el programa hace que les aparezca el bump. Bien, entonces estas cosas digamos que las podemos ir ajustando conforme vayamos renderizando, porque si no podemos ir dando cuenta de, como digamos, de la imagen que queremos lograr. Entonces cada seteo de cada material lo podemos ir como viendo particularmente, pero yo prefiero hacer como ir haciendo pruebas para ir viendo qué es lo que va saliendo. Por ejemplo, también la luz. En esta pestaña tenemos el material, luego tenemos luces. Ya me viene como por default una luz, digamos, de sol. A veces es chivo apagar la luz del sol y ocupar como reflejos o digamos lámparas grandotas encima de un proyecto como para hacer un efecto de maqueta. Este es como quieren que se vean los materiales. Esto nunca lo he usado, la verdad. Texturas. Entonces cada pestaña tiene su forma individual de trabajar. Luego aquí, cuando nos vamos a la tuerquita, vamos a encontrar la calidad de trabajo, la calidad del render. Ahorita, por ejemplo, está en una calidad media. Yo lo puedo hacer que sea solo un borrador, que sea baja, la media, que es la que viene por default, o la podemos tener en súper alta calidad. Yo recomiendo ahorita que nos quedemos entre borrador y baja, porque me preocupa algunas computadoras, no sé qué tanto van a aguantarlo, o se van a tardar. Por un render se pueden tardar hasta toda la noche. Luego tenemos la cámara. Generalmente esto se queda por default. Ya vamos a ver, dependiendo de ahorita en este caso nos vamos a quedar en el estándar, pero ya les voy a ir enseñando más o menos qué hacen las demás. Tenemos profundidad de campo. Esto ya vamos a ir viendo como las aperturas de las cámaras. Ese es el tamaño que vamos a manejar. Esto es como un poco la parte de calidad baja, dependiendo como el encuadre que vamos a tener. Eso es como, digamos, como el tamaño de la página que vamos a tener. Si lo queremos widescreen, si lo queremos cuadrado también, si lo queremos como, digamos que como viene por default nuestras, como las pantallas, los celulares, las computadoras, a la hora de tomar las fotografías y cómo lo vamos a percibir. Ya vamos a ir viendo de ir cambiando un poco el tamaño. Ahorita mi computadora es también viejita, así que no la voy a presionar tanto.
ese es donde vamos a querer que se guarden todas nuestras cosas. Esto si fuera una animación. Lo que podamos poner nosotros en el fondo se lo podemos poner directamente desde acá. Y la parte del swarm que nunca lo he ocupado, honestamente. Luego, a partir de que tenemos esto, tenemos como todos los parámetros del render. Tenemos como la calidad, como la iluminación global, que nosotros podemos ir como seteando directamente desde acá. Digamos que opciones más avanzadas y demás configuraciones que generalmente se tocan poco, o ya conforme vayan conociendo más el programa. Yo honestamente V-Ray lo ocupo poco, pero conforme se vayan como puliendo con el V-Ray van a ir aprendiendo como ciertos tips. Yo me quedo un poco atrasada con los tips, entonces si ustedes tienen tips, bienvenidos sean. Bien, una vez que tenemos esto, podemos hacer, ya nos pasamos como a esta parte de aquí, que ya es la parte de renderizar. Cuando ustedes ven la tacita, tienen dos opciones. Esta, que es como para fijar un render específico, cuando ustedes digamos que ya lo tienen listo, seteado, que ya hicieron todas las pruebas que tenían que hacer y ya lo pueden poner en esa tacita. Pero para ir probando se pueden pasar a esta manita. Esto quiere decir de que el render va a ser interactivo, como dice ahí, y si yo le doy clic puedo moverme mientras está renderizando, y en tiempo real van a ver que el mismo render se va a estar moviendo también. Eso lo movemos, y por ejemplo si yo me acerco o lo muevo, el render se está moviendo también. Ojo, se les puede trabar la computadora. Sean cariñosos cuando hagan esto. Si ven que su computadora no lo va a aguantar, no lo hagan. Entonces aquí les va a decir cuando se esté realizando el render, y luego les va a avisar cuando ya se haya terminado. Lo pueden ver acá abajo. También pueden ustedes sacar un recuadro. Para renderizar, por ejemplo, si tienen un cambio de textura y quieren renderizar solo un espacio en específico, pueden seleccionar esto y hacer un recuadro. Entonces solo se les va a terminar de renderizar lo que está dentro de ese recuadro. Yo puedo darle zoom adentro del render para ver qué es lo que se está completando, pero también puedo darle zoom acá afuera. Pensé que no he seleccionado. Entonces ven, yo moví el dibujo y ahora solo se me acercó únicamente lo que está dentro del recuadro, y ya no se entiende muy bien porque ya es una pieza totalmente diferente. Si yo apago el recuadro, entonces ya me hace el zoom donde yo ahorita lo pasé. Entonces este es chivo para ir probando cómo nos está quedando. Una vez lo terminen, pueden guardar el render. Ustedes le dicen si quieren que sea PNG, JPG, que sea un formato TIFF, que son estos. Generalmente cuando son imágenes muy grandes funcionan guardarlos en TIFF. Ahorita no lo voy a guardar, pero digamos que ven cómo van cambiando las cosas. Yo ahorita error lo tenía en high. Lo podemos bajar en otra calidad ahorita. Quiero ver ahorita, por ejemplo, la iluminación. Puedo hacerlo incluso si quiero más relajado. Pueden darle como un tono cálido. Realmente casi no se toca eso, salvo que sea una luz artificial. Podría incluso decirle que no quiero nada de luz, le voy a pasar a 0
y no tenemos luces. Porque la puedo poner como muy fuerte, puedo manipularlo ya sea aquí, pues de manipularlo. Miren que se mueve. Puedo decirle que si tengo un overcast, que es como nublado. Entonces eso es lo chivo, o sea, el V-Ray cuando yo renderizo aquí, me da la posibilidad de ver qué es lo que está sucediendo en mi render. Entonces ahorita, por ejemplo, yo veo que las texturas están súper planas, o incluso podríamos desplegar esta otra pestaña. Es otra cosa extraña. Y aquí hay materiales que ya vienen por default en el V-Ray. Entonces, por ejemplo, voy a desplegar esta pestaña y me voy a buscar una madera. Que quizá no sea tan brillosa. Esta no mucho me gusta, pero vaya. Para asignar, yo puedo detener aquí el render, le doy stop, lo cierro y me voy a ir a mi SketchUp. Voy a seleccionar una pared y le voy a decir apply to selection y me va a cambiar el material. Y aquí lo puse. O le podría decir select object in scene, pero digamos que me va a seleccionar como por ejemplo el material, que se fijan que me punteó todo. Y ya puedo cambiar automáticamente como toda la madera. Entonces ahora quiero ver cómo se ve este otro material. Se ve mucho más uniforme, especialmente porque ahora está en horizontal. Creo que podría verse mejor. Aquí se fijan si tiene activado el pump. Lo puedo subir para verlo quizá un poco mejor. Y puedo ver incluso, tomar ejemplos de cómo se ven, por ejemplo, las maderas en el material que ellos tienen, para yo poder más o menos copiar como la intensidad, los reflejos, las refracciones, la opacidad, para irlo asimilando y así pueden ir como practicando en los materiales que ustedes quieran, porque por ejemplo no necesariamente les tiene que gustar las maderas que tiene ahorita el V-Ray. Entonces, por ejemplo, pongo una más brillante. No veo que tanto me cambia, quiero cambiar la iluminación porque está un poco extraño. Entonces
Entonces ahorita digamos como que el mayor problema es que no veo exactamente a dónde está el sol. Pero eso también lo podemos ver entendería que se debería ver como la bola, la esfera, pero también ustedes pueden, acuérdense en su SketchUp, manipular como de qué lado me va a estar pegando la luz del sol, aunque no pueda ver en sí como la suficiente cantidad de sombras, aunque está activadas las sombras. Entonces ustedes van diciendo, quiero una luz de tarde o quiero una luz más desde arriba. Dependiendo de la época del año, pero ahorita como que el sol está del otro lado, está más por acá. Pero si es más de noche. Entonces así van, esto es lo chivo, o sea, ustedes pueden ir jugando esto como un amanecer, pueden ir jugando con las luces, con las tonalidades, eso está en un atardecer, ahora sí está de este lado. Entonces van jugando ustedes con materiales, con cosas, con formas. Veamos si le cambiamos esta parte de acá abajo, una piedra, como la que teníamos aquí. O sea, les encontramos un archivo. Esta para que sea como bien obvia. Así lo tenemos en todas. Entonces aquí es cuando tenemos como que ir cambiando, por ejemplo, la escala. Entonces eso es lo que vimos la clase anterior. Vamos a textura, nos cambiamos la posición y yo puedo hacerlo más grande. Lo mismo lo que estoy haciendo en mi SketchUp, lo voy haciendo, lo voy viendo en el render. Yo diría que también estén trabajando con sus propios materiales. A mí no mucho me gustan los que trae el V-Ray, pero pueden ir probando. Y creo que ahorita para poder ir practicando la parte de asignar materiales ayuda bastante. Entonces ahorita me voy a salir de aquí y voy a dar stop y cerrar. Voy a copiar, voy a arreglar ese material. Entonces ahora le puedo enseñar este. Luego vamos a poner un poco de luces. Y se acuerdan que habíamos ocupado un rostro del azulado y el otro en el blanco.
pasar, ¿verdad? Si no me pega bien aquí. No miento, se agarró la textura. Aquí es el problema. Las dos tienen exactamente la misma escala, pero en una sí me permitió el cambio de la textura, o sea, digamos que sí agarra el color, pero no me está agarrando la escala. Entonces muchas veces la cara gris, azul, da problemas, por más que yo la trate de cambiar, me genera un problema. Entonces, si yo le doy reverse face, ahora sí se arregla. Entonces hay que tener cuidado también cuando estemos cambiando texturas, pero pueden hacer esa prueba. Cuando ustedes se fijen de que no les está saliendo bien el material, traten de cambiarlo, traten de invertir el rostro. Ahora quiero probar las luces para enseñarles, siempre me saca. Bien, entonces ahora tenemos este tipo de luz que es para crear como superficies con iluminación. Eso es para crear esferas de luz, como digamos como crear un señor sol. Esos son como por ejemplo cuando ustedes tienen una lámpara colgante y esta lámpara les tira como un spot en específico. Esta nunca la he ocupado, la verdad, pero es una especie de entre la superficie y el spot. Esto también funciona bastante como la esfera. Esto por ejemplo podría servir, yo le he probado muy poco, pero por ejemplo si tengo de estas luces colgantes que no tienen una pantalla, sino que solo ella en sí emite luz, es el bombillo, me puede funcionar esta, y esta es como para hacer domos de luz. Entonces por ejemplo podríamos tener una superficie, esto es como crear un cuadrado. Cuando ustedes lo seleccionan, muchas veces le doy clic y ven que no pasa nada, o sea, no me aparece nada en sí, pero ustedes tienen que dar el clic, hacer el rectángulo o cuadrado, y ellas ya lo crearon. Entonces esto va a funcionar igual como que si fuera un mueble, por ejemplo. Y yo quiero que por ejemplo esta flecha esté apuntando directamente a la casa. Entonces, más o menos, y dependiendo del tamaño de la superficie, esa va a ser como la cantidad también de luz que me esté emitiendo. Eso es como se comporta esa luz. Entonces ahora si me paso únicamente a poquito, veo que tengo los dos rectángulos porque hice dos, pero eliminé uno. Ahorita está activo este que está seleccionado. Si yo quiero borrar uno, tengo que darle clic derecho y darle delete para que se borre como que del sistema, digamos. Ahorita podría apagar el sol
para que vean cómo se comporta también esta superficie de luz. Entonces esto es lo que estamos viendo. Creo que hay una opción de que en la que yo puedo encender como el rectángulo o que no se vea. Yo poder como trabajando como se va a comportar, si quiero que se comporte como de una forma más uniforme o si quiero que se comporte un poco más como un spot, entre comillas. Pero tengo que regresar a las escenas que yo tengo, porque se supone que es esa precisamente la que estoy trabajando. Entonces en esta parte de aquí yo puedo trabajar las intensidades, pero como es, digamos, una luz artificial, no me está generando tanta luz como un sol. Pero si por ejemplo yo puedo como abarcar más superficie de lo que está sucediendo acá abajo, como que no que sea más intenso, pero que sí abarque más la superficie de lo que estoy señalando. Entonces, como no es suficiente luz, yo puedo encender, digamos, poquitos, entre comillas. Eso se va a comportar igual como la pantalla de luz. Muy poderoso. Esto lo vamos a borrar y eso es como se comporta la esfera de luz. Entonces también que sea invisible. Y ahora encendió otra, es lo que pasa con esta oportunidad. Eso es otra cosa. Cuando ustedes estén comprando un foco de luz, un foco para cambiar en su casa, generalmente ustedes se fijan en los watts que le da. Pero muchas veces, especialmente nosotros en arquitectura, cuando hacemos interiorismo, tenemos que fijarnos también en los lúmenes, de cuánto es lo que nos está generando en un área en específico. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen una luz de trabajo, ustedes necesitan tener cierta cantidad de luz que les esté pegando, cierta cantidad de lúmenes que les esté pegando, por ejemplo, en una superficie, porque si tienen mayor cantidad de lúmenes les puede doler la cabeza si la luz es como muy fuerte. Esto no tiene nada que ver con los watts. Es súper importante que se fijen en los lúmenes. Entonces esto es como una forma de medir la intensidad de este foquito, digamos, de cómo lo estoy percibiendo. Entonces, dependiendo de eso, es así como yo estoy cambiando también como la escala
de medición de mi FER o de mis luces en sí. Entonces yo puedo cambiar como la intensidad. Por ejemplo, yo pongo 1000. Ahora sí voy a notar la intensidad de la esfera. Y esta, por ejemplo, puede ser mi luz, mi sol. Suena bien poético, pero yo puedo ir cambiando como la tonalidad. Ojo que aquí se nota súper fuerte el cambio de temperatura. Generalmente es un poco bajo, no tienen que ponerlo como tan aumentado porque si se nota en el reflejo. Entonces eso es como pasar un poco a una tonalidad cálida. Entonces esto es lo que podemos hacer cuando si el sol no le funciona o no les está ayudando, ustedes pueden recolocarlo mejor. Digamos, aquí en el SketchUp solo me da mañana, tarde y noche, que digamos que es como va a rotar el sol, pero no me da como un giro horizontal, digamos. Sí me da las épocas del año y eso sí varía, pero también a veces queremos ser un poco más artísticos y necesitamos como encabezar el sol hacia una dirección. Entonces yo puedo crear soles falsos para poder generar la perspectiva que quiero. Entonces, bueno, esas son como las cosas que podemos ir analizando ahorita, y voy a dejar aquí con esto. Vamos a seguir como analizando el V-Ray en la próxima clase, porque sí es interesante también las cosas que podemos hacer. Yo en lo personal me gusta el Atlantis para renderizar, y nunca había sido como tan, digamos, de aceptar el Lumion, pero a partir del Lumion 9 sí siento yo que ha mejorado bastante la calidad de render que se puede hacer en el programa. Entonces ya no se ve como tan computarizado, ya no se ve tan como Minecraft, que ahorita sí lo veo aquí. Pero eso es también porque no le he puesto cielo, no le he puesto la grama aquí, no le he puesto texturas. El Lumion ahora sí te permite como poner grama tridimensional. Aquí hay que hacerlo un poco aparte. Incluso existen plugins que me ayudan mucho como a poner gramas, pero a la hora de hacer gramas lamentablemente el archivo comienza a pesar mucho más. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las texturas que podamos poner en el SketchUp. Esa es como una forma más fácil de renderizar, como para sacar cosas rápido. Si bien el V-Ray se puede tardar, lo que les dije, se puede tardar hasta una noche en sacar un solo render dependiendo de sus computadoras, y el Lumion por el contrario se puede tardar una noche en sacarles 10 imágenes. Entonces es como de ir valorando. Si bien el Lumion puede ser muchísimo más rápido, pero le va a pedir una computadora con mayor capacidad. Casi siempre, si quieren el Lumion, necesitan ir arriba de los 3 GB de tarjeta gráfica, de memoria gráfica. Entonces sí hay que ir, y de RAM aproximadamente de 8 en adelante. Entonces sí hay que ir valorando. Para los que quieran ir comprándose laptops o computadoras nuevas, tienen que pensar en estas cosas.